bienvenido a esta nueva edición de Reseñas, con muchas informaciones trascendentes en esta semana. Sigue el tema haitiano. Adelaida, buenas, ¿cómo estás tú? Aquí estamos en Reseñas, un programa muy cargado de noticias, pero señores, sí, el tema Haití no acaba. Ni va Todavía a acabar. Falta mucho. Sí, ni va a acabar. Pues esta semana hemos tenido muchas noticias importantes, pero con menos relevancia que ese tema que sigue en el tapete a partir de las declaraciones que acaba de dar en Haití el subsecretario de Estado para Asuntos de Drogas de los Estados Unidos, Ted Richardson, que ha dado una información que ha retumbado aquí en la Unas República declaraciones que Dominicana. impactaron, Así es. Y que nos dejaron a nosotros los dominicanos diciendo, pero ¿y entonces? Sí. ¿Y Sí. los secuestrados? Sí. Nos pareció muy sintomático el hecho de que un hombre de ese rango Exacto. haya emitido unas declaraciones de ese tipo. No sabemos si está hablando a título personal, aunque no se estila en los Estados Unidos, si es una visión particular de él o está hablando por el gobierno de los Estados Unidos cuando dice eso, pero esas declaraciones están respaldadas por la actuación de hasta un cierto punto indiferencia, sí, de las potencias, no solo de Estados Unidos. Pero vamos a ver qué tenemos más en la semana. Y antes de que, ¿verdad? Recordar a nuestro invitado interior, sí, que salió en la prensa, la comunidad internacional se cansó de Haití. Así y es. todo lo que está pasando da respuesta a eso también, sí, y lo valida. Sí. Pues vamos a ver el resumen de noticias de esta semana con Adelaida Martínez. Comenzando la semana, el presidente Luis Abinader suspendió mediante el decreto 722-21 a Adán Peguero de la dirección del Instituto Postal Dominicano, Impostdon, quien está bajo investigación por supuestos actos administrativos irregulares. En su lugar, nombró de manera interina a Katiuska del Carmen Báez de Hilario. Y el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, se reunió el lunes con el liderazgo político y empresarial en el Palacio Nacional, donde constituyeron una mesa de seguimiento y consultas sobre Haití, a los fines de tratar que la crisis política y económica que vive esa nación impacte lo menos posible a la República Dominicana, así como estudiar formas de colaborar con ellos. Y en el plano sanitario, representantes del Colegio Médico Dominicano, sociedades médicas especializadas y representantes del Gabinete de Salud aprobaron el lunes la vacunación a menores desde 5 a 11 años de edad con 2 dosis de Sinovac. En otra información, el gobierno dominicano rechazó las elecciones presidenciales celebradas en Nicaragua, donde el actual presidente de ese país, Daniel Ortega, fue reelecto el domingo en medio de un cuestionado proceso electoral que no contó con el aval de buena parte de la comunidad internacional. Y el martes Estados Unidos advirtió que la comunidad internacional no irá al rescate de Haití para solucionar la grave crisis de seguridad que vive ese país, ocasionada por el auge de las bandas armadas, al manifestar que son los mismos haitianos que deben asumir resolverla. Así lo manifestó el subsecretario de Estado para la lucha contra el narcotráfico, Top Robinson, durante una visita a Puerto Príncipe, donde anunció una donación de 60 vehículos y de 200 equipos de protección a la Policía Nacional de Haití. El Senado de la República aprobó la noche del martes en primera lectura el proyecto de ley de modificación del Código Penal de la República Dominicana, que mantiene la penalización al aborto en todas sus causales. Queda pendiente de una aprobación más en la Cámara Alta para luego pasar a la Cámara de Diputados. El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense anunció 6 nuevos países, entre ellos República Dominicana, cuyos ciudadanos son elegibles para participar en los programas de visa H2A y H2B, visados de trabajo temporal, para el próximo año. Las demás naciones elegidas para este programa fueron Bosnia y Herzegovina, Chipre, Haití, Mauricio y Santa Lucía. La novedad para los dominicanos es que podrán optar por la visa H2B,
ya que anteriormente solo eran elegibles para la H2A. La plataforma de servicios de transporte Uber acordó con el gobierno dominicano registrarse como empresa proveedora de esos servicios, lo que le pone fin al impasse que mantenía con empresas del sector transporte. El anuncio se hizo tras concluir una reunión de gabinete de turismo con los principales ejecutivos de Uber en la región, donde también se acordó que Uber registrará una base de datos con sus afiliados en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran. Y en el plano judicial, el reconocido ex pelotero de Grandes Ligas, Samuel Sosa, mejor conocido como Sammy Sosa, fue interrogado el miércoles por más de 3 horas en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PECA, por supuestamente estar vinculado al caso Pulpo, que mantiene en prisión a Alexis Medina Sánchez y otros exfuncionarios del gobierno. Finalmente, en el plano internacional, pero que impacta a modo local, el gobierno de Estados Unidos ha instado a sus ciudadanos a abandonar Haití mientras sea posible, debido al deterioro de la situación en el país caribeño por el aumento de la inseguridad y la grave falta de combustibles, que amenaza con limitar servicios básicos. La embajada norteamericana en Puerto Príncipe ha emitido una alerta en la que teme que a corto plazo escaseen la atención médica o los servicios financieros de las telecomunicaciones. Hasta aquí las noticias más relevantes de la semana. Para Reseñas, Adelaida Martínez. Y hay otro tema importante, Adelaida, Sí. que está en el tapete también, que ha causado reacciones de la gente, y es la decisión del Ministerio de Salud Pública, en acuerdo con el Colegio Médico Dominicano, de vacunar a los niños de 5 a 11 años de la pandemia del COVID-19. Me parece que es correcta. Ya se pusieron de acuerdo. Sí, es correcta la decisión en términos de salud, en términos de médicos. Es trascendente que el gobierno haya tomado esa decisión, es mi parecer. De mi parte lo valido y lo saludo. Yo sé que hay muchos padres que tienen la convicción de que no deben y hay posiciones divididas al respecto. Pero señores, los niños ya están en la escuela, ya hay clases presenciales. Los niños no tienen control, les sale por naturaleza inocente abrazar, tirársele encima a sus amiguitos. Hay que vacunar a los niños. Sí. Y lo veo bien. Ya en otros países, especialmente en Centroamérica Estados Unidos, y en Estados Unidos también, ya se está vacunando a los menores de edad. Así es. Así que, ¿por qué nosotros no? Y Adelaida, también que uno quiere lo mejor para sus hijos. Y tú siempre has vacunado a los muchachos. A mí me vacunaron con todas las vacunas y mi papá y mi mamá no averiguaron de quién hacía la vacuna ni si tenía. Entonces, yo tengo 3 vacunas, tú tienes 3 también, 3 ¿verdad? dosis. Ya está aprobado por la Organización Mundial de la Salud de que tanto la Pfizer como la misma Sinovac y otras vacunas no tienen ningún tipo de impacto en la salud de los niños, así es que vamos a vacunar a nuestros niños. Y con todos estos virus que andan, Rafael, ahora la influenza. Señores, un primo hermano se me murió el otro día, no estaba vacunado. Y a mí me partió el corazón porque era un muchacho bien joven. Los que están ingresando en los hospitales, en las clínicas, son los no vacunados. Así que dejemos la ignorancia, dejemos esa tosudez de ir contra algo que es para protegerlo a usted y proteger a la familia misma, que es la que está en casa. Y usted le lleva ese virus o lo que sea. Vamos a vacunarnos y vamos a ceder. Con ese pedido, cerramos aquí esta parte del programa y seguimos. Bien, y llegamos al segmento de la entrevista central. Hoy con un distinguido amigo, un distinguido invitado,
este programa Reseñas, que vamos a conversar sobre el tema haitiano, que ha sido el que ha estado en la palestra pública en todos estos días. Saludos, Adelaida, ¿cómo anda todo? Rafael, bueno, todo está bien, hay que decir que está bien, independientemente de las vicisitudes que a veces ocurren, pero tenemos un invitado de lujo, ciertamente, como usted dice, historiador, poeta, político, un plato fuerte, sobre todo con un tema que nos ocupa y siempre nos ha ocupado. El general José Miguel Soto Jiménez es nuestro invitado de esta semana, así es que vamos ¿tú tienes a ver algo por ahí, un verdad? poquito, sí, un poquito, porque el perfil es amplio, pero vamos a quedarnos con la sustancia de las cosas que ha hecho el general José Miguel Soto Jiménez. Veamos. Nos acompaña hoy en Reseñas el general José Miguel Soto Jiménez, poeta, militar, historiador, escritor y político. Inició en las Fuerzas Armadas Dominicanas a la edad de 17 años. Allí ocupó varias funciones, entre estas secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, fue oficial auxiliar de operaciones del Ejército Nacional, director de operaciones, relacionador público, director de la revista Militar, director de la Escuela de Infantería y director del Instituto Militar de Educación Superior. También ocupó la subjefatura de Estado Mayor del Ejército. Realizando un ensayo de investigación histórica, descubre su fascinación por la historia y allí inicia su carrera de historiador. Más adelante se convertiría en miembro de la Academia Dominicana de la Historia. El general Miguel Soto Jiménez ha publicado, entre otros libros, Evasión, Dualidades, Otras Muertes, Poemas al Abuelo, Areíto de Simú, Mentiras y Fundamentos para una Historia y Colonialigrama. En el ámbito histórico ha escrito Semblanza de los adalides militares de la independencia, La Reconquista, Efemérides militares de la independencia, La Fuerza Militar en República Dominicana, Defensa, Seguridad y Democracia y Los Motivos del Machete son sus publicaciones más recientes. Hoy nos acompaña en Reseñas el general Miguel Soto Jiménez. Pues bienvenido, mi querido general Soto Jiménez, amigo entrañable, una persona que en este país ha jugado roles importantísimos. Así es. Para el sostenimiento y la estabilidad institucional del país. Este es su programa. Bueno, me siento muy halagado. Lo primero que debo decir, más allá de cualquier tipo de formalidad, que he deferido esta invitación con mucho entusiasmo y realmente me siento contento de estar en este espacio, no solamente por la directa presencia de Adelaida, sino también la tuya, que como tú has dicho, somos entrañables amigos. No puedo desaprovechar la oportunidad para mandarle un saludo muy dominicanista a toda la audiencia, la teleaudiencia de este programa. A propósito de dominicanista, el tema haitiano, general, que usted, no solo el tema haitiano, usted es una enciclopedia de la historia universal. Yo quiero que usted me dé un enfoque respecto a la relación República Dominicana-Haití a partir de la creación del primer Estado negro en América Latina y lo que ha sido esa relación con nosotros históricamente. Mira, yo creo que con la venia de ustedes, lo primero que debemos enfocar es, y yo creo que será una verdadera primicia, no porque otros no lo han hecho ya, es poder categorizar lo que somos y lo que representamos a nivel de geopolítica. Importante, general. Y la geopolítica entonces nos lleva a la geoestrategia. Alguien dijo que la historia no era más que la geografía en movimiento. No estoy tratando de hacer un determinismo de la geografía, pero es uno de los factores más importantes que influyen en los acontecimientos históricos. Entonces, yo quisiera permitirme usar el mapa para ello. Perfecto. No solamente lo que es la isla de Santo Domingo en ese esquema, sino también lo que es todo el Caribe.
Toda la cuenca del Caribe. Exactamente, porque hay mucha mitología con respecto a esto y sobre todo mucha información sesgada en ambos lados del espectro o de cualquier espectro. Entonces, lo primero que hay que observar tanto en Haití como en República Dominicana. No, en el mundo. En el mundo, la visión que se tiene en el Caribe, porque esto que yo voy a hablar, la importancia de esto no es dominico-haitiana, es universal, ¿verdad? Y entonces girar sobre la idea de uno de los preconizadores de este concepto, ¿verdad? Maestro tuyo, Rafael, que es el profesor Juan Bosch. Cuando el profesor Juan Bosch hablaba de el Caribe como frontera imperial, entonces mucha gente se quedaba, no se entendía. Y déjeme decirle que no es Bosch solamente que ha hablado de eso, hay otros autores. Citar, por ejemplo, el caso entre esos autores del autor de Biografía del Caribe y también autores norteamericanos. Bueno, pero fíjate, ¿cuál es la importancia? Para hablarlos, para que la gente no se pierda entre la literatura y la retórica. ¿Cuál es la importancia? La importancia del Caribe y del concepto de frontera imperial es que aquí, que es la Florida, ¿verdad? Aquí que es la Florida. Sí, pueden poner el mapa. Sí. ¿Podríamos enfocar el mapa o tenemos que...? Sí. Para que la teleaudiencia pueda captar la explicación. Mire, en lo que es la frontera imperial, mírenlo ahí. Ok, ahí mismo. Mire, es un arco de isla que se inicia en la península de la Florida, ¿verdad? Que es territorio norteamericano, y que entonces enmarca todo lo que es esa cadena de islas que ustedes ven ahí, ¿verdad? Que es lo que se llama el Caribe insular. Las más pequeñas no se ven, pero son múltiples los territorios insulares que van donde termina el arco. ¿Dónde termina el arco? En la desembocadura del río Orinoco en Venezuela. Ese es el Caribe insular, ¿verdad? Ese es el Caribe insular. Entonces, esas islas que ustedes ven ahí, ¿verdad? Fíjense, el arco es Cuba, pues termina aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la importancia estratégica? ¿Dónde se basa? No simplemente en esa cadena de islas que es el Caribe insular, sino en los estrechos, los espacios que hay entre las islas. Porque el Caribe, lo que se llama el Caribe, alguien lo ha definido como un espacio, el Mar Caribe, como un espacio del Atlántico encerronado. Sí. Y el campesino dominicano, ¿verdad? Sí. Entonces, porque este es el Atlántico, ¿verdad? Sí, arriba. Y donde vinieron los europeos desde Europa, pero aquí está África también. Sí. Entonces, esos pasos hacia el Atlántico, de ida y de venida, son las piezas clave. Porque los europeos, ¿verdad? Las potencias europeas, entonces, y aún los Estados Unidos, cuyo foco siempre ha sido Europa, influir no solamente políticamente, sino militarmente también en Europa con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, verbigracia. Entonces, resulta que esos pasos que ustedes ven ahí es que reside el juego estratégico. Entonces, como tú mencionaste la historia, hay que saber que con la llegada de los españoles, ¿verdad? Entonces, donde primero llegaron los españoles y tuvieron que inferir para entrar al Caribe, fue a esa frontera imperial, Pero fíjense, ahí no nos vamos a meter porque ya sería muy dilatado. Pero ese conflicto estratégico viene desde la prehistoria. Porque los habitantes de estas islas vinieron de aquí. ¿Y cómo vinieron de aquí, del sur de América del Sur? Desde Venezuela, ¿verdad? Vinieron de salto en salto por las islas en canoa hasta llegar hasta aquí. ¿Cuál es el hasta aquí? ¿Verdad? El hasta aquí es la isla de Santo Domingo, entonces llamada, que quede eso claro, nunca se llamó Haití. Nunca, porque hay libros donde se llamó en lengua taína Quesquea, o madre de la tierra, ¿verdad? O Babeque o Bohío, pero eso es otra cosa. Para desmontar también la mitología haitiana.
del origen de la palabra. Porque ellos dicen que es Haití, toda la isla. No, eso es mitología, retórica, así es. falacia. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la importancia entonces de la isla de Santo Domingo? Vamos a ver. Las decisiones que ha tomado Estados Unidos, anunciada por Ted Robinson, el subsecretario. Muy bien. Responde a eso geoestratégicos. Claro, porque es que no hemos dicho que el centro geográfico del Caribe insular, mírenlo ahí en el mapa, el centro geográfico de esa cadena de islas que es la frontera imperial, el centro es la isla de Santo Domingo. Nosotros. Es el centro geográfico del Caribe insular y por lo tanto también dominamos los dos principales canales. Y te voy a explicar por qué los dos principales canales. Correcto. Porque desaguan directamente en el Atlántico, que es el canal de la Mona y el canal del Viento o de Jamaica. Entonces, una síntesis muy breve, déjame decirte que todas las guerras imperiales, desde el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, se han dado en la frontera imperial. Así mismo. Dependiendo quién la domina. Cuando la dominaba España, entonces las potencias europeas venían a hacerle la guerra a España aquí. ¿Dónde la hacían? En la frontera, básicamente. ¿Para qué? Para tener acceso aquí a la cuenca, ¿verdad? Y la cuenca es todo Centroamérica y gran parte de América del Sur, ¿verdad? La costa norte de América del Sur. Entonces, era esa forma, ¿verdad? Y era la puerta. Entonces se peleaba en la frontera imperial. ¿Y dónde se peleaba? Básicamente en el centro geográfico del Caribe insular, que eso ha marcado nuestra historia. Así es. Primero fueron los ingleses, Ajá. Después fueron los franceses continuamente varias veces, después vino el caso de Haití y después vino el caso de España, ¿verdad? Y entonces siempre, bueno, pero déjeme decirle, el almirante Nelson, por ejemplo, el inglés, decía que la corona podría ser generales de marina, pero que solo el Caribe podía ser almirante. Oye. ¿Verdad? Para darte, porque siempre ha sido la importancia geoestratégica. Exactamente. Y tú lo puedes individualizar. Primero Oliverio Cromwell. Así es. Es que conecta con... Después la corona francesa, después Napoleón Bonaparte. Así ¿verdad? es. Hasta la Segunda y la Primera Guerra Mundial, que ya había comenzado los Estados Unidos a hacer lo que llamó la ocupación del Caribe y Centroamérica con la doctrina esa del Big Stick, del garrote. Sí, del garrote. Bueno, entonces, el gran garrote. Fíjense, para sintetizar y no meternos demasiado ahí, fíjense que en la Guerra Fría, ¿verdad? La importancia del Caribe era trascendental, como lo fue en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Por eso aquí estaba lleno en la crisis de los misiles. Claro, en la Segunda Guerra, esto estaba lleno de submarinos alemanes. ¿Para qué? Para evitar que los barcos que salían del sur de los Estados Unidos, ojo, el sur es un país caribeño también porque está en la cuenca. Así es. ¿verdad? Entonces, una zona fabril. Todo lo que salía de aquí para apoyar el esfuerzo en Europa, pasaba entonces. Entonces los submarinos alemanes, antes de que entraran al Atlántico, ¿verdad? Lo atajaban, como dicen la gente. En los estrechos. Sí, en los estrechos. Sí, a nosotros mismos nos hundieron varios barcos de la Marina Mercante, los alemanes. Sí. Entonces, en la Guerra Fría, entonces la cosa se agravó. Para decirlo en términos geopolíticos, no quiero agredir el concepto de soberanía bien ganado de los cubanos. Así pero claro lo que sí. era Cuba en el plano geoestratégico, ¿verdad? Y geopolítico, era un gran submarino, un gran portaaviones soviético en el Caribe, por la relación que había. Así y había es. fuerzas, no me lo estoy inventando, había fuerzas soviéticas, ¿verdad? Así es. De todo tipo. Fíjate, tú mencionaste la crisis de los misiles. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? También por esto. Por este concepto. No, exactamente. ¿Por qué? Porque mira, ya yo dije cómo salía del sur de los Estados Unidos los barcos, ¿verdad? Y entonces, ¿para dónde iban? Que era en esa época el estrecho más importante, el canal, el estrecho de la Florida, ¿tú ves? Sí, por aquí, sí. ¿verdad? Pero por el norte de Cuba. Exactamente, por el norte de Cuba. Y por ahí, solamente en petróleo, hacia Europa. Por ahí
por ahí, viniente de Texas y esos regiones de ahí, solamente, y de material de guerra. En la Guerra Fría, solamente transcurría el 64, 65% pasaba por ahí, lo demás por los demás sitios, ¿verdad? Pero ese canal tiene un problema en términos geopolíticos. El canal de la Florida. Claro, el estrecho de la Florida. ¿Qué? Que fíjense, se ve en el mapa claramente. Esas islas que están ahí, ese grupo de islas, son una especie de antemural para entrar al charco, al gran charco. Así es. Pero, ahí vamos para Haití, en la isla de Santo Domingo, estos dos canales, por eso yo digo que son los más importantes desde el punto de vista geopolítico. Y la geopolítica mundial, déjeme decirle, está basada, ojo, en estrecho. Así es. El estrecho de Taiwán, un punto estratégico. El estrecho de Bering. El estrecho de Bering, ¿no? Y el estrecho de Gibraltar, Golfo Pérsico. Importantísimo. Claro, entonces, fíjese, por eso a mí me enseñaron en la escuela de geopolítica, en el curso de Estado Mayor, me enseñaron allá, que nosotros teníamos, y yo decía, no lo entendía, hasta que después lo entendí, nosotros éramos uno de los 10 puntos estratégicos críticos. ¿Verdad? Déjelo ahí. Déjalo ahí. Vamos a la pausa porque este señor lo que nos está dando aquí es cátedra de geoestrategia y geopolítica. Nada de eso. Que nos están ayudando a entender muchas cosas. No, esto es cátedra. Así que vamos a la pausa y volvemos con el general Soto Jiménez. Reseñas, hoy nos acompaña el general Soto Jiménez. Yo me he quedado absorta escuchando todo lo que está diciendo y me evocó a una de esas clases interesantísimas en las aulas universitarias, que uno se queda prácticamente mudo porque estamos aprendiendo, señores, el porqué de muchas cosas. General Rafael, nos quedamos en que íbamos para Haití. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? Después que escuchamos toda esta explicación y la importancia geopolítica de República Dominicana, de la isla para el mundo. Rápidamente, yo no quiero dejar cosas sueltas. Claro. A ver. Tenemos tiempo. En el caso Haití es un hecho consumado. Sí. Fue un Estado, Así se es. ganó su independencia, Así es. el segundo país Sí. en el continente que lo. Pero hay una cosa interesante que yo quiero dejar establecido. El nombre de Haití viene con la independencia haitiana, pero anterior no. Porque siendo colonia de Francia, para los franceses, eso hay que tenerlo muy claro. Eso se llamaba a Saint-Domingue, Santo Domingo, que es uno de los 3 nombres, nosotros estamos marcados por los 3. ¿Verdad? Es uno de los 3 nombres que se le daba a toda la isla. Así es. Y hay que decir que los primeros 200 años de existencia en el mundo occidental de Santo Domingo, Haití no existía. O sea que la isla era, no podemos decir, yo quise decir, la isla era de nosotros, pero la isla era de España, toda, ¿verdad? Por 200 años fue así, hasta que se comenzaron a originar los tratados. Bueno, Tratado de Ryswick, sí, fue el no, y después Aranjuez, Aranjuez, etcétera. sí. Pero fíjense un detalle en el que yo quiero puntualizar. General, pero ellos dicen que esta isla le pertenece, que esta otra parte. Mira, ¿En qué se basan? Hubo un incidente ayer en Santiago, un haitiano le escribió en una puerta a un dominicano. Eso es mitología pura e insolencia y de conocimiento de la cuestión, ¿verdad? Eso es simplemente eso. Porque nunca fue, los primeros 200 años fueron totalmente. Y el invento de lo que, yo tengo mi teoría con eso, A ver. y muy tremendista. A ver. El invento de Haití es un invento, el invento de Saint-Domingue, de Santo Domingo francés, eso fue fruto de una política equivocada, errónea, del gobernador Osorio. Que por otras razones que no vamos a explicar aquí, él hizo las devastaciones, sí, desocupó, las devastaciones de por decir a pi, que es otro de los problemas continuos, porque lo que hoy se llama Haití ha ganado espacio. Entonces, En 1601. yo digo, el tremendismo es que el verdadero padre de la patria haitiana, de lo que iba a ser la patria haitiana, es Osorio. ¿Verdad? ¿Cómo? Claro, porque él propició eso. Se metieron los franceses, ¿verdad? Los franceses. Así es. Déjame decirte que aquí había ciudades españolas
en todo Haití. Así es. Y había esclavitud negra. Hoy, ¿dónde nació Claro Pedro que sí. Santana? No, pero no solamente eso. Cuando Osorio hace eso, tiene que destruir. El dominicano todavía dice una frase interesante que la gente no sabe de dónde sale. A ver. Se jodió Vallajá. Se jodió Vallajá. Vallajá era una ciudad haitiana, Sí. digo, española, que ellos desbarataron. Así es. Desbarataron, ¿verdad? Para concentrar la población en el centro. Y de ese nombre nace Vallaguana. Sí, porque la llevaron al centro de la isla. ¿verdad? En y estas Monteplata devastaciones. también, que Sí. viene de Puerto Plata. Así Bueno, es. está bien. Entonces, en esa tesitura, aclarado eso, yo quiero hablar, volvamos a la geopolítica. Exacto. Ya hablamos de la importancia de los canales. Sí. Y dije también que los dos canales más importantes no son el estrecho de la Florida, porque tienen esa dificultad geográfica, ¿verdad? Y aunque eso es territorio donde los Estados Unidos tienen mucha influencia, es un problema. Exacto. Hasta de navegación. Pero los dos canales más importantes Lo son que el se de les la Mona. facilita Fíjate más. que de la Mona, mira, fíjate la Mona, ¿verdad? Eso es la Mona. Ok. La Mona va directa al Atlántico. Entre Puerto Rico y República Claro. Dominicana. ¿Quién la domina? Fíjate, ¿quién la domina? La República Dominicana. Y Puerto Rico. y Que Puerto es Estados Rico, Unidos. que es Estados ¿Qué Unidos. es Estados Y Unidos? está bien. Por eso era que tú veías que en la Guerra Fría las principales bases militares que garantizaban eso no estaban en Guantánamo, estaban aquí. en La Puerto isla de Rico. Vieques. No solamente la isla de Vieques, la base de- Roosevelt Road, por Así ejemplo, es, sí. ¿verdad? Que ya la desmantelaron. Entonces, ¿qué sucede? Y este canal de aquí, el canal del viento o de Jamaica, ¿verdad? ¿Qué sucede? Fíjate que en la ocupación del Caribe, después de la guerra hispano-cubana, ¿qué es lo que primero ellos hacen? Ocupar Haití, Haití. ¿verdad? Así es. Y ocupar En 1915. y la República Dominicana En el 16. ¿verdad? ¿Por qué? Por esa misma importancia de ser el centro geográfico del Caribe insular, cosa que yo habían estudiado de hace tiempo, casi contemporánea con la doctrina Monroe a principios del siglo XIX, y después recalcada por la doctrina Mahan, geopolítica, que es el ideólogo del padre del poder naval, que llegó a decir que para que los Estados Unidos fueran una gran potencia, era un almirante de la Marina, que para que los Estados Unidos fueran una gran potencia tenían que hacer dos cosas, ¿verdad? Construir un canal transoceánico en Panamá. Sí. Y para eso los americanos, siguiendo eso, crearon, óyeme, se lo quitaron a Colombia ese territorio, para hacer un país, para poder ser canal. Y lo otro, que tenía que tener una colonia en el Caribe, preferiblemente la República Dominicana. Santo Domingo. Santo Domingo. ¿Tú sabes por qué? Y ya era República Dominicana. ¿Tú sabes por qué? Porque ese es el centro geográfico del Caribe insular y el centro de la frontera. Y Haití porque domina ese paso naval. El asunto era hacerse del control de ese Del canal de los vientos. y de este viento desde la bahía de Samaná. ¿Verdad? Oye, Que le interesó estamos hablando, siempre. déjame Bahía decir de que Samaná, ¿qué? Mahan es una figura del siglo XIX, Sí. de finales del siglo XIX. Entonces, eso es lo que se llama la doctrina Mahan. Ahora, cuando se ocupa el Caribe, entonces comienza a ejecutarse, porque la guerra hispano-cubana, hispanoamericana, la guerra hispanoamericana, entonces le brindó en bandeja de plata a los Estados Unidos, no una colonia en el Caribe, le brindó dos. Sí. Una que era Cuba, Ajá. ¿verdad? Y otra que era Puerto Rico. Pero fíjense la importancia de eso, que finalmente los Estados Unidos, y la Florida está a Cuba a 90 millas, decide invadir la isla de Santo Domingo, ocupar, intervenirla, para tener el control, básicamente, de eso. Cuando el poder naval era fundamental. Y lo otro que decía Mahan que tenía que ser, eran 3 puntos, era que tenía que construir una gran flota de altura los Estados Unidos. Porque los Estados Unidos estaban protegidos por 2 masas de agua gigantes, infranqueables. Y ahí nace el objetivo del militar norteamericano, era un objetivo nacional, librar la guerra lo más lejos posible del territorio continental, bajo esa posición. Entonces, miren, este canal ahora, después de la Guerra Fría, después de todos los avatares, se constituye para ellos una pieza fundamental. Pero ellos ya no necesitan Haití.
general, general, sí, esta actitud tan pasiva de Estados Unidos con 17 secuestrados en Haití. Pero fíjate un detalle. Usted dice no necesitan. No necesitan esa posición el canal de Jamaica geoestratégica para controlar el canal. ¿Por qué? Porque tienen aquí, aquí, mírame, ahí, en Punta Maicí, ¿verdad? Déjame decirte, de Punta Maicí, tú te paras en la costa y miras hacia Haití y tú ves la tierra haitiana, la mole de San Nicolás. O sea que ellos controlan ahí, pero que eso es un enclave militar de, como dirían los médicos, de amplio espectro, hablando de alta envergadura. Sí, de gran envergadura, ¿me entiendes? Entonces, físicamente no lo necesitan, ¿verdad? Y han estado ahí, han intervenido varias veces, pero ellos están convencidos ya, ellos tienen, porque además eso les sale muy caro a los Estados Unidos. Sí. Y es como si tú tuvieras, para el mundo empresarial, es como si tú estuvieras invirtiendo 2 veces para un mismo propósito. Sí. Y además que con los métodos modernos no es tan necesario el posicionamiento. Ahora, ¿qué sucede? Eso no ha menguado el interés de la isla en la geoestrategia. ¿Por qué? Porque hay 2 potencias. Una de ellas que fue desalojada del Caribe hace mucho tiempo, que era la Unión Soviética y que ahora es Rusia. Y la otra, que es la gran emergente del poder mundial, que es China. Ahora, ¿cuál es la situación geopolítica con respecto a la frontera imperial? ¿Cuál es? Que China ya tiene todos los países, relaciones comerciales, diplomáticas, tiene todos los países de Sudamérica, excepto Paraguay. Pero ha ido comiendo de forma inteligente en la frontera imperial, en el Caribe. Así es. ¿Para qué? El interés estratégico de ellos es hacerle un cerco a los Estados Unidos, ¿verdad? Embolsar la cuenca. Entonces, fíjate un detalle. Esa es la importancia, ¿verdad? Y lo que los Estados Unidos no pueden permitir. A ustedes se les olvidó lo que pasó. El gobierno haitiano, hace 2 o 3 años, tenía un grave problema con pagar, eso salió en la prensa y todo, en pagar la nómina pública. Y estaba pasando una situación calamitosa, como siempre, en términos económicos. Y entonces, China, primero que la República Dominicana, le ofertó las relaciones. Y le ofreció miles de millones de dólares adelante para que firmaran. ¿Verdad? Eso no es tonto, ¿verdad, general? Sí, pero ¿qué pasó? Se metieron, la gente del norte vinieron y lo impidieron, ¿verdad? Sí. Entonces, lograron de este lado, ¿verdad? Lograron de este lado. Para mejorar la situación, no, para darle un golpe mortal, porque teniendo la isla, ellos tienen ya las 2 posiciones más importantes del Caribe. Para darle un golpe mortal a Estados Unidos. Estados Unidos, de cerco, en su guerra geoestratégica. ¿Cuál es la otra? Las 2 posiciones importantes. Panamá, el canal de Panamá. Ay, sí. Que cuando los Estados Unidos que controlaron el canal, y ahora China es el socio más importante del canal. Así es. Hicieron relaciones con Panamá. No, Primero que nosotros. Y las relaciones de China con Venezuela. No, sí, pero eso es otra cosa ya. O sea, que están ahí en la cuenca. En la cuenca, ¿está bien? Sí. Pero es que vuelvo y te repito, todos esos pasos de esas pequeñas islas, desde el Orinoco hasta Puerto Rico, ¿verdad? No son tan importantes. Por razones de calado. Lo importante es llegar aquí. Como hicieron los caribes. Como hicieron los caribes y los arahuacos. Que comenzaron aquí en Yola, ¿verdad? ¿Y dónde los sorprendió el descubrimiento, el contacto con los españoles? Aquí, en la isla. Aquí. Cogieron a Puerto Rico, esto no es un asunto de un día para otro, estamos hablando de años, muchos años, a Puerto Rico con una base, ¿verdad? Para ocupar la isla. Fíjate que los caribes no llegaron a Cuba. A Cuba, ¿verdad? Estaban en pleno proceso de conquista, que ya la habían conquistado, ¿verdad? Solo un cacique Atuey llegó a Cuba. No. Sí, Atuey. Y vino de aquí. Sí, de aquí. De aquí. Vino de aquí. Un solo. Sí, y subió ahí con un grupo. Interesantísimo. Pero fíjate, eso recrea la importancia, ¿verdad? Entonces, ahora, eso es lo que está detrás del juego. Lo que está detrás es eso. General, ¿verdad?
en un plato de ensalada todos comen a la vez y jugando la baraja Timarín de Dopingüe. Dejémoslo ahí porque vamos a otra pausa para seguir profundizando por qué las naciones que siempre han acompañado a Haití, exacto, Estados Unidos, Canadá y Francia, ahora se muestran displicentes con el tema haitiano, general, después de la pausa. Interesantísimo lo que estamos abordando con el general Soto Jiménez, señores. Una delicia lo que nos está explicando porque nos ayuda a entender a los dominicanos y a los extranjeros que escuchen este programa y que nos vean a través del mapa explicativo, didáctico, por qué están pasando las cosas que están pasando. República Dominicana, Haití, Rafael, general, ¿por qué esa actitud tan pasiva? Y le preguntaba ahorita ya para llegar ahí, de las potencias, Estados Unidos en este caso, ante la situación actual, secuestrados en Haití, asesinan a un presidente, un Estado que ya no es Estado, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se mueve detrás? Bueno, yo creo que las razones las hemos explicado, ¿verdad? De esa pasividad y de la actitud de los Estados Unidos, ¿verdad? Porque los Estados Unidos hace tiempo que abandonó eso, ojo, de la intervención militar que nació a principios del siglo XX para todo el área, lo abandonó. Y tiene que ver mucho con el concepto, es una ironía, de la eficiencia, que se entiende en términos modernos, de alcanzar la excelencia al menor costo posible. Pero hay que decir en este momento, y no más adelante, que el dominicano siempre ha tenido una idea, digo yo, distorsionada y hasta un poco ingenua de las actuaciones de los Estados Unidos, que no son infalibles, pero los Estados Unidos sigue la política exacta de Lord Halifax, el gran padre de la diplomacia moderna inglés, que decía que Inglaterra no tenía amigos ni enemigos, sino lo que tenía era intereses permanentes. No tenía ni amigos permanentes ni intereses, sino intereses permanentes. Entonces, en esa tesitura, que hay que aclararlo, los Estados Unidos, como una gran potencia, no le interesa lo que nosotros pasemos, ni lo que tenemos. No, eso es pura retórica de esa solidaridad, que igual que la solidaridad internacionalista del socialismo. Es el mismo discurso, de otra forma, ¿verdad? De otra forma. Pero no le importa eso. Lo que le importa a los Estados Unidos, que es lo que debe de ser, lo que nos debe importar a nosotros, son nuestros intereses nacionales, los intereses de ellos. Y en base a eso, actúan. Entonces, eso es lo que prima con este asunto ahora. ¿Verdad? Que nosotros, fíjate, nosotros seguimos cayendo en la cosa. Pero mira, no nos han soltado en banda. No aquello que, sí. No. Y esa fue la actitud de la mayoría cuando escuchamos eso. Para ellos eso no pesa con ellos. Quizás nosotros estemos pagando otras culpas con ellos. Perdón, ¿verdad? Una pregunta ahí, para insistir en ese tema general. Nosotros vivimos hoy un mundo global, globalizado, y se supone que los organismos multilaterales, Naciones Unidas, OEA, que están los dos, para mí, desde mi punto de vista, descalificados. Naciones Unidas porque fracasó con MINUSTAH y la estabilización, y la OEA por los traspiés que ha dado en América Latina. Si eso está cerrado de esa manera, yo creo que Estados Unidos, si lo está viendo así, está equivocado. ¿Por qué? Porque en un mundo globalizado, todo lo que ocurra en tu frontera, y la frontera de la Cuenca del Caribe es su frontera, repercute allá. Si no, mire las inmigraciones masivas. Y el secuestro de sus extranjeros, de sus nacionales. ¿Cuál es su visión? No. Yo lo que pienso es, acepto tu argumento, es que nosotros todavía seguimos prisioneros de la retórica de la Guerra Fría, ¿verdad? De que, de acuerdo a las alianzas, es nuestro primer socio comercial. Bueno, lo que prima son los... No siquiera eso, sino el parar eso. Escúchame, pero ¿parar qué? Las consecuencias. Pero es que tú no sabes cuál es el nuevo método de intervención de los Estados Unidos. Tú no lo sabes. No lo sabemos, no queremos saberlo. Ahora,
Soto es adivino. ¿Cómo lo sabe Soto? Yo lo sé por las declaraciones. Y como tenemos poco tiempo, vamos directamente a las declaraciones que originaron la pregunta inicial, que es con respecto a las declaraciones del señor Robinson. Está bien. Eso hay que leerlo. Claro. Entre líneas. Okay. Para comprender. Hay que oír dos cosas. Los locales, de lo que hablaba John F. Kennedy. Así es. ¿Verdad? Y hay que oír ese. Pero hay que saberlo leer. Saberlo leer. No irse con el lanzamiento. Primero, ¿quién es el que hace eso? ¿El canciller? No. ¿El secretario de Estado? No. No. Es un subsecretario de Estado. Para asuntos de drogas. Para asuntos de droga. Ese es el primer punto que yo quiero que tú veas. Sí, que desnuda el interés real de los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Dónde hace las declaraciones? En Haití. ¿A qué fue él allá? En pleno desastre que hemos pintado apocalíptico. Sí. ¿A qué fue él? A donar unos vehículos para la policía haitiana, de 80 que van a dar, ¿verdad? Eso es lo primero que hay que despejar, ¿verdad? Entonces, otro punto que me llama a mí la atención, pero en base a qué? Que no sea el liderazgo hemisférico tan cacareado de los Estados Unidos, en base a qué este señor habla en nombre de la comunidad internacional, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, exacto. ¿Por qué? Entonces, da la sensación como que hay algo entre Macuto, ¿verdad? Exacto. Y entonces, él habla en nombre de eso. ¿Pero a qué se refiere él? A tres países. Estados Unidos, Canadá y Francia. ¿Verdad? Se habla, ¿verdad? Como si no existieran otros. Pero entre sus adversarios hay dos superpotencias, ¿verdad? Que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Sí. ¿Tú me entiendes? Sí. Y hace 6 o 7 meses, no lo recuerdo exactamente, el embajador itinerante de Rusia en Haití visitó Haití en la presidencia del señor difunto Moisés. Y entonces dice que Putin, el presidente Putin, no abandonará Haití. Número uno. Y entonces, estamos hablando también como si China no existiera en el interés. Pero ven acá, a ti se te olvidó la visita de Pompeo y la llamada de Pompeo, ¿verdad? Al presidente saliente dominicano, ¿verdad? Que yo lo considero desconsiderado también, desconsiderado, porque eso de la última amenaza que hicieron, si no restauraban fue que iban a intervenir las remesas, entre las cositas esas, ¿verdad? Bueno, entonces, para que tú veas que el interés es el mismo. Claro. Pero hay un hecho local interesante. Que nosotros como dominicanos que perseguíamos que no se atropellara la Constitución, bien, pero desde el punto de vista de nuestra soberanía y nuestra dignidad como patria, no bien. Sí, pero hay otro problema. Hay otro problema. Eso ya es otro programa. Porque hay en las elecciones dominicanas, ¿verdad? Que fueron, yo creo que una expresión interesante de la voluntad, de la voluntad nacional, de la voluntad popular. También antes de eso se libró una guerra entre la política interna de los Estados Unidos y la política. Pero fíjate un detalle, porque tenemos poco tiempo. Fíjate un detalle interesante. El presidente Abinader hace unos cuantos meses, no puedo precisar también, porque hay mucha gente que no lee periódico. Yo lo leo religiosamente. El presidente Abinader dijo, le preguntaron por las relaciones de China y él dijo acertadamente que han ido progresando, que esta cosa, que hay mucha inversión china que viene, que sí o qué. Pero no puede invertir en puertos ni aeropuertos. Ajá. ¿Y de qué es que estamos hablando? De lo que gastamos la mitad del programa hablando, de aquí, porque ahora los chinos que no pudieron hacer, lo que quieren es la bahía de Manzanillo. Que yo tengo como militar la impresión que es una base de submarinos nucleares que ellos quieren poner ahí, que no requiere de grandes instalaciones, porque el puerto de Manzanillo tiene propiedades naturales que son fundamentales, ¿verdad? Ahí lo que se llama un puerto interesante, como lo inició el presidente Hipólito Mejía, ¿verdad? Inconcluso, pero resulta que hay, ¿verdad? Hay profundidad para eso. Y hay una cobertura natural de protección, ¿verdad? Y entonces eso, el que tiene eso ahí, controla la cabeza del canal
del bien de las cosas. Pero también es una punta de flecha contra disuatoria y también contenedora de la influencia que irradia la base de Guantánamo. ¿Me entiendes? General, en 3 minutos, las medidas adoptadas por el presidente Luis Abinader con la frontera. Sí, tú sabes que aquí hay que explicarlo todo, ¿verdad? Sí. Yo la apoyo de forma militante hasta ahora, ¿verdad? Yo la apoyo, ¿verdad? No es un gran apoyo, pero yo la apoyo. Junto con, como la han apoyado toda la clase política dominicana, toda. Yo escribí en toda, eso, apoyándola también. Y déjame destacar una cosa que parece etérea, pero que no lo es. Es el comunicado del Instituto Duartiano. Muy bueno. ¿Verdad? Apoyando las medidas. Sí, es más, bajo la objetividad, que es la mía también, que hay que profundizarla. Que va a causar, ¿Es necesario un muro, general? Sí, es necesario el muro. El muro es necesario. Porque el muro, ante cualquier otra cosa práctica que la tiene, es un mensaje de la voluntad nacional, del sentir nacional. ¿O tú te crees ese cuento de camino que hay por ahí, de que el temperamento nacional está dividido en dos? No. No. Aquí lo que hay realmente, y tú lo ves en las redes y donde quiera, un 95 o más de dominicanos que están con la República Dominicana. Así es. Y que esa actitud está por encima de las luchas políticas que deben seguir, porque esa es la base de la democracia. Y los otros dilemas que sufre el pueblo dominicano. Todos, ¿verdad? Pero entonces hay que apoyarla. Y yo la veo no simplemente por el hecho en sí, sino por el comienzo de lo que necesitamos, de una política haitiana frente a Haití, de una política migratoria y de una política fronteriza. ¿No hemos sabido más nada de los secuestrados, general? ¿Qué usted piensa de eso? Bueno, entonces, yo ahí, como solamente tenemos 3 minutos, le voy a decir que hay que sacar sus conclusiones. Sí. Coger todo lo que hemos dicho, ver la situación, los hechos, ¿verdad? Y las especulaciones, porque te decía, y con eso quiero terminar el programa, ¿sabes qué? John F. Kennedy, llamado Jack, ¿verdad? Sí. Ay, sí. Habló de los locales. Que los locales, que no se podía llevar el gobierno de los locales. La gente interpreta los locales son los diplomáticos. No. Son los otros empleados. Los otros empleados del imperio. Y esos locales son locales. Entonces, ¿por qué yo digo eso? Porque hay que llevarse. Son altamente conocidos. No hay ni que mencionar su nombre. Claro que no. Entonces, hay que llevarse entonces, no solamente de lo que dicen ellos, como el mensaje del señor ¿verdad? El mensaje. Que, por cierto, lo que tú decías, no habla de los secuestrados. No se dice nada. Y dice, pero dice lo que estamos diciendo. Los Estados Unidos siguen preocupados por la seguridad haitiana. Hoy, en el día de hoy o de ayer, resulta que están mandando a sus ciudadanos a salir de Haití. Exactamente. Con los canadienses, ¿verdad? Entonces, ahí es que está el juego. Porque los locales no solamente informan de la situación a los Estados Unidos, sino que a veces hablan por boca de ganso. Y ahí entonces tú aprovechas, ¿verdad? ¿Qué busca? No, tú aprovechas y saca tus conclusiones ligándola en una costelera con todo lo otro. Y ahí está el secreto. El presidente Abinader, encomiarle, reconvenirle a que siga. Y con esta, como dice el dominicano, no soltaron en banda, soltaron en banda Haití. ¿Así ¿verdad? mismo lo han dicho? Sí, así mismo. Entonces, saber que la actitud del gobierno dominicano, correcto, no solamente la que es correcto, sino que debe endurecerse. Así es. Endurecerse. Sí. Bueno, cualquier tiempo es poco para conversar, no de ese tema, ¿no? Se quedaron muchas cosas. De cualquier tema, se han quedado puntos que podíamos pasar más que el programa hablando abiertamente de lo que a nosotros se nos ocurra y el general siempre tiene menudo para devolver. Nosotros nos sentimos muy agradecidos de usted, general, y este programa siempre será suyo. Bueno, gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Sí, Haití
Ese sigue siendo el problema eterno nuestro. Desde que la colonia, esta colonia fue cedida por España a Francia. Nosotros tendremos eso toda la vida para bregar con eso. Si este brazo a mí se me afecta y ese brazo llega a la putrefacción, no va a afectar el resto del cuerpo. Entonces nosotros tenemos doble agenda, señores. La agenda nuestra, que es muy amplia y muy complicada, pero está la agenda de Haití. Nosotros no podemos, no es que no encarguemos de Haití, porque nosotros no tenemos que encargarnos de Haití. Sí, nosotros tenemos que encargarnos de que la comunidad internacional haga conciencia de que no nos puede dejar el tema haitiano a nosotros, porque nosotros no podemos ni con los nuestros. Ahora mismo se ciernen amenazas a nivel global que tienen que ver con otros temas y el gobierno tiene que bregar con eso. O sea, además de lo de Haití. Y eso lo sabe Estados Unidos, eso lo sabe Canadá, eso lo sabe Francia y lo saben las otras potencias. Nosotros, República Dominicana, no puede cargar con esa situación por sí sola. De manera, señores, que todos unidos en este momento debemos abogar porque la comunidad internacional asuma su rol, que ya ha fracasado en otros momentos, asuma su rol, porque si hay un país en el mundo, como decía Pedro Mir, que no puede hacer nada a ese respecto, sino motivar a que otros lo hagan, es República Dominicana. Así es que con eso termino mi comentario de hoy. Nos quedamos con esa parte. República Dominicana tiene una doble agenda y Haití es una realidad. Nos conviene que en aquel lado se resuelvan las cosas y hay que seguir presionando a la comunidad internacional. Ellos no se pueden quedar tranquilos porque bastante que se han beneficiado de ese desastre llamado Haití. Buen fin de semana y nos reencontramos el próximo sábado.